Capítulo 13, versículo 10 del libro de Apocalipsis. El que lleva en cautividad, va en cautividad. El que a cuchillo matare, es necesario que a cuchillo sea muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después, de aquí comienza a describir al falso profeta, porque vamos a aprender en esta ocasión acerca del falso profeta. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Esta subía de la tierra. ¿De dónde subió la bestia anterior? Del mar. Sí están muy atentos, ¿verdad? Qué bueno, porque este es otro personaje que es completamente diferente, porque se trata de, nuevamente, el falso profeta. Y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de la tierra que adoren a la primera bestia, cuya muerte fue curada. Y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra. Vamos a ponerle mucha atención a la expresión los moradores de la tierra. Hace grandes señales delante de los moradores de la tierra en presencia de la bestia, pero escuchen ustedes, y comienza en el versículo 14 a decir, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene herida de cuchillo y que la adoren. Aquí es donde nosotros vamos a ver la combinación que existe para poder nuevamente entender que el reino que se está preparando sobre toda la tierra, un reino que tiene que ver con un solo Dios, con una sola moneda, con un solo gobierno, tiene que ver precisamente con estos acontecimientos. Pero bueno, vamos a comenzar con la primera parte. Siéntense, por favor, tomen sus lugares. Muy bien. Para poder nosotros, quiero que notemos esto y hagamos un entre paréntesis muy importante. Por eso quiero que en esta ocasión sí les voy a pedir que me den toda su atención, porque si no va a ser muy difícil que comprendan todo el mensaje o este mensaje que les traigo. Toda su atención va a ser muy importante, que no exista ninguna distracción. Nadie tiene que platicar otra cosa, todos vamos a estar muy atentos. No hay nada más ahorita que la atención para que ustedes puedan ser bendecidos con el conocimiento de la Biblia. Para poder entrar a este pasaje final precisamente del anticristo, en cuanto a su introducción por el falso profeta, porque aquí está la introducción del falso profeta, es importante primeramente, antes de entrar en este conocimiento, que nos enfoquemos en el versículo 8, capítulo 13, versículo 8, donde dice, todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo o desde la fundación del mundo. Aquí vamos a hacer este entre paréntesis escatológico dentro de lo que es la teología o lo que se conoce como la doctrina de la predestinación. Vamos a hacerlo de una manera pausada para que todos podamos tener una claridad acerca de esto. Este hecho de que la humanidad, cuando dice le adoren o que le van a adorar, corrobora
o corrobora, perdón, el hecho de que el anticristo va a ser una persona. Y si a esto le aunamos la herida de muerte que sufre delante del mundo y que milagrosamente, supuestamente y aparentemente es curada o resucitado, nos da claramente a nosotros la corroboración de que se trata de una persona. Así que no es ni un sistema, ni tampoco es una computadora, ni tampoco es una ideología, sino una persona. Los que moran en la tierra o los moradores de la tierra son aquellas personas que tienen sus mentes, sus corazones y sus sentimientos en el mundo y van, dice la Biblia, van a ir en pos de la bestia y le van a rendir culto. En el libro de los Romanos, quiero que ustedes vayan conmigo al libro de los Romanos, capítulo 8, versículo 5, y vamos a buscar la manera de encontrar más profundidad acerca de estos que la Biblia menciona que son los moradores de la tierra. O pudiéramos decir que identifica a un grupo de personas que, de acuerdo al apóstol en Romanos 8:5, viven conforme a la carne, de las cosas de la carne se ocupan, mas los que no viven solamente para vivir en el mundo temporal, dice, se ocupan de las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu es vida y paz. O sea, todos los no creyentes, de acuerdo a lo que dice aquí el apóstol en el versículo 5, los que viven conforme a la carne, o pudiéramos decir que la palabra viven, cuando habla de todos los no creyentes, se puede traducir la palabra piensan. No sé si su versión lo diga de esta manera, pero es una traducción que dice que tiene que ver con los pensamientos. Esta palabra, la palabra que los que viven conforme a la carne, es del verbo del griego que se refiere más a una orientación básica de la mente. Una mentalidad que incluye afectos, que incluye procesos mentales y voluntad propias de un individuo o de una persona. Este término podemos decir que es precisamente lo que caracteriza la conducta de una persona o lo que caracteriza tu conducta. Tu vida diaria es la vida de tus pensamientos. La mentalidad carnal, de acuerdo a lo que la Biblia dice. Y está esta mentalidad carnal muerta en el sentido espiritual para percibir las cosas que son del espíritu o que tienen que ver con la espiritualidad del hombre. Todas estas personas, los moradores de la tierra, son aquellos que están en todo tiempo en su mente solamente pensando en las comodidades temporales, en el dinero, en el trabajo, en sobresalir en el mundo, en quizás ser conocido, ser famoso, no sé, cualquier cosa que tenga que ver con las cosas de la tierra. Son estos aquellos que solamente tienen su mente ocupada en las cosas de la tierra. Son aquellos que nunca pusieron su fe en el Mesías y por tanto sus nombres, de acuerdo a lo que dice la Biblia, no están, escúchenme bien, escritos en el libro de la vida del Cordero. No sé si ya lo pudieron notar en esta porción en la que estamos nosotros enfocándonos, haciendo entre paréntesis. No están escritos en el libro de la vida del Cordero. Los adoradores de la bestia son y serán aquellos seres humanos que escogieron voluntariamente permanecer en el reino de las tinieblas. Vamos a ver. Y todos los que moran en la tierra le adoraron.
le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. La persona es conocida por sus actitudes, por su estilo de vida. ¿Por qué podemos decir que las personas que solamente se ocupan de las cosas temporales no están escritas en el libro de la vida? Porque Jesús dijo, por sus frutos el árbol es conocido. Por la actitud, por la entrega, por el esfuerzo, por la dedicación, por lo que estás haciendo para mantenerte dentro de la obediencia a la Biblia y la sumisión a la palabra de Dios. Esto es algo que es inevitable, algo que no puede de ninguna forma ocultarse en aquellos que realmente sirven a Jesucristo. Cuando dice no estaban escritos, Apocalipsis 13:8, esta frase del griego es la palabra he grapaptai y significa un perfecto indicativo. O también significa una acción completada con resultados permanentes. Y en este caso está afirmando que cada uno de los nombres de los adoradores de la bestia nunca fueron escritos sus nombres en el libro de la vida del Cordero. Nunca fueron escritos. Y esta es la condición en la que permanecen, porque decíamos que significa una acción completada con resultados permanentes. O sea, algo que caracterizó la vida de esas personas. Algo que caracterizó el estilo de vida que estas personas vivían. Y cuando llega el momento y la aparición del falso profeta, del anticristo, muy fácilmente son personas, como no tuvieron el conocimiento, como no están escritos sus nombres en el libro de la vida, son presas fáciles de lo que va a acontecer en un futuro no muy lejano. Estamos muy cerca de este acontecimiento. Y esta es precisamente la condición en la que permanecen. Cuando Cristo entra al mundo, cuando Jesús comenzó a caminar por el mundo y comenzó a predicar el Evangelio, notamos que en cada uno de los evangelios Él sabía quién era quién. Fíjese bien lo que le estoy diciendo. Sabía perfectamente quién era quién. Por ejemplo, en Juan 8:44, les dijo a los religiosos de ese tiempo, vosotros de vuestro, ¿quién les dijo que eran? De vuestro padre, el diablo sois. No les está diciendo van a ser o serán, sino que está hablando de una condición, de una actitud permanente, de algo que se puede ver que iba a ser algo inmovible. O era una actitud permanente, inquebrantable, y que aunque escucharan a Jesús, no iban a creer en Él. No se me asusten. Síganme con mucho cuidado. Vosotros de vuestro padre el diablo son. Ustedes son del diablo. Y a Caín le dijo en 1 Juan 3:12 el apóstol Juan que era del maligno. ¿Por qué era del maligno? Por las obras que hacía. 1 Juan 3:12. En el Antiguo Testamento se le llamaba los hijos de Belial, o traducido es Satanás. ¿Qué es entonces lo que sucede cuando Jesús comienza a predicar aquí en la tierra? Vemos que se encuentran dos corrientes o dos descendencias. Y cuando nosotros notamos que existían estas dos corrientes, estas dos descendencias, nos damos cuenta que por supuesto que sí, Cristo
lo sabía. Vamos al libro de Juan, capítulo 6, versículo 70. Y vemos cómo aquí Jesús les revela a sus discípulos que Él sabía perfectamente quiénes pertenecían a esas dos corrientes y que a pesar de que Jesús les estaba diciendo a sus discípulos que Él los había escogido a ellos, pero sin embargo, a uno de los que escogí no pertenecía a la misma corriente o a la misma descendencia de ellos. ¿Verdad qué preciosa es la Biblia? Es como un ajedrez precioso que se comienza todo a acomodar perfectamente. Pero dice el versículo 71 específicamente que hablaba ¿de quién? De Judas Iscariote. Porque él era, dice, el que lo había de entregar. O sea, Cristo les revela a los apóstoles que uno de ellos es el diablo. Cristo mismo, de que desde el momento en que escogió a Judas, sabía perfectamente bien que Judas, escúchenme bien, no estaba escrito en el libro de la vida del Cordero. En el capítulo 17, versículo 12, Jesús dijo: a los que me diste, yo los guardé. Escuchen ustedes, aquí es precisamente donde nosotros podemos entender que entra aquí la predestinación o el preconocimiento de Dios. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino solamente, ¿quién? El hijo de perdición, para que se cumpliese la Escritura. Para que se cumpliese la Escritura. Por ejemplo, si nosotros vamos a Apocalipsis 13:8, donde comenzamos, donde estamos tratando de hacer este entre paréntesis, notamos algo muy interesante, que también habla que el Cordero fue inmolado. Notamos esta observación, que fue inmolado desde antes del principio o desde antes de la fundación del mundo. Esta frase está conectada con la frase de el principio, cuando dice cuyos nombres no están escritos en la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Entonces quiere decir que hay un preconocimiento antes de la predestinación. Trabajen con su mente. ¿Qué es lo que está diciendo aquí la Biblia? Nos está diciendo que antes de la predestinación hay un preconocimiento de Dios, o conocido en la Biblia o en la teología de la Biblia como la omnisciencia de Dios. Quiere decir entonces que el Cordero, de acuerdo a lo que la Biblia también nos enseña, dice que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. De hecho, Hebreos 11, 26 o 27 por ahí también dice la Biblia que Moisés prefirió el vituperio de Cristo, siendo que todavía faltaban muchos años para que se llevara a cabo ese vituperio, pero sin embargo dice que prefirió el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Qué es lo que estamos entonces descubriendo cuando comenzamos a hacer este análisis de la Biblia? Que existe un preconocimiento de Dios antes que existiera la predestinación. Cuando notamos estas frases en la Biblia, nos damos cuenta que existe una conexión
entre aquellos cuyos nombres están escritos en la vida del Cordero, en el libro de la vida, como también lo que tiene que ver con el Cordero que fue inmolado y que fue preparado de acuerdo a la Biblia desde antes de la fundación del mundo. O sea que los nombres de todos aquellos que van a adorar al anticristo desde la fundación del mundo, de acuerdo al preconocimiento de Dios, Dios ya sabía que no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Recuerden ustedes lo que estudiamos en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Si alguno de ustedes se recuerda y tiene buena memoria, donde dice, capítulo 3, versículo 5, donde dice, yo y no borraré. Si ustedes leen esta expresión, no borraré, está hablando de algo o de una acción que Dios no va a llevar a cabo. Apocalipsis 3:5, Dios no la va a llevar a cabo porque hay quienes, escúcheme bien lo que le voy a decir, cuando dice Apocalipsis 3:5, y no borraré tu nombre del libro de la vida, hay quienes han argumentado, como dice allí, no borraré su nombre, que significa aparentemente o que cabe la posibilidad de que el nombre de un cristiano sea borrado, y sin embargo significa lo contrario. ¿Se recuerdan ustedes cuando estudiamos esto? No es una amenaza, sino que está afirmando que bajo ninguna circunstancia Él borrará esos nombres del libro de la vida del Cordero. Porque quizás en el pasado lo mirábamos nosotros como que si se tratara de una amenaza, si te portas mal, voy a borrar tu nombre. No, aquí está hablando y afirmando que aquellos que están escritos en el libro de la vida del Cordero, no los voy a borrar bajo ninguna circunstancia. Y en el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 3, el apóstol Pablo afirma que los nombres de sus colaboradores, los nombres de aquellos que estaban siendo sus ayudantes trabajando en la obra de Dios, Pablo afirma que estaban escritos en el libro de la vida. Y la única forma de demostrar que somos salvos es a través de las obras. Porque sin fe las obras son falsas. Esto es muy importante para poder entrar a estudiar el falso profeta, poder comprender perfectamente esto. Encontramos también esta misma verdad en el libro de Apocalipsis, capítulo 17, versículo 8, donde dice, la bestia que has visto fue y no es, y ha de subir del abismo, y ha de ir a perdición, y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. No dice cuando te convertiste a Jesucristo, sino que está hablando de un preconocimiento que existía desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de que el mundo existiera, de acuerdo a lo que está diciendo aquí el apóstol Juan, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, desde la fundación del mundo, se maravillarán, se sorprenderán, van a ser impactados por los acontecimientos de el falso profeta y del anticristo. Por eso,
Cuando veamos la frase, los moradores de la tierra, se refiere a los no salvos. Y son precisamente a los que el anticristo va a impresionar. A los que el anticristo los va a engañar. A los que el anticristo va a apantallar. Y van a caer rendidos para adorarle, sin ninguna resistencia. ¿Por qué? Porque nunca creyeron en el Evangelio, nunca creyeron en Dios, nunca se rindieron a Él, nunca realmente le sirvieron y no fueron escritos nunca sus nombres en el libro de la vida del Cordero. Creo que está más claro que el agua. ¿Verdad? Y se van a ir impresionados, impactados, se van a ir con la finta, como decimos en México. Y no van a poder discernir, no van a poder entender que el anticristo es una operación de Satanás. Todo lo contrario a aquel que sirve a Jesucristo. El que sirve a Jesús está consciente de esto. ¿Cuándo fueron escritos nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero? ¿Quién lo dijo? Desde antes de la fundación del mundo. Qué bonito es esto. Pero vamos a ver, dejemos que la Biblia nos conteste. ¿Qué les parece? Ábranla, Efesios, para que vean ustedes que la Biblia no es de particular interpretación, no es que yo pienso, ¿verdad? Yo creo, no. Vamos a dejar que la Biblia nos conteste. Efesios capítulo 1, versículo 4 y versículo 5. Según nos escogió en Él. Vámonos despacito, tenemos toda la tarde, aunque duraron una hora los músicos. Nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que, oigan ustedes, para que fuéramos sin mancha y sin contaminación delante de Él. ¿Qué es lo que existe antes de la predestinación? El preconocimiento de Dios. Versículo 5, habiéndonos predestinado. ¿Qué es primero? El preconocimiento. Después es habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo, asimismo, según el puro afecto de su voluntad. Pero ¿qué es lo que hizo Dios? Nos llamó por su palabra. Por eso Pablo escribió: mas nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, amados hermanos del Señor, de que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación, por la santificación del Espíritu y la fe de la verdad. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 y versículo 14. Aquí vemos entonces que realmente existe una gran revelación, y solamente entendiendo esto vamos a poder entender lo que realmente va a suceder cuando comience a funcionar en esta tierra el sistema del falso profeta y del anticristo. En Juan capítulo 2, ¿ya leyeron esa porción? En Juan capítulo 2, versículo 23 al 25. De acuerdo a lo que dice Pablo en Tesalonicenses, donde estábamos leyendo,
Vemos aquí los elementos específicos o el carácter del falso profeta y del anticristo. Pero sin embargo vemos también los salvos tienen sus características. Son características propias, escogidos para salvación desde la eternidad. En el libro de Juan, capítulo 2, versículo 23, dice que estando en Jerusalén, en el día de la Pascua, dice que muchos creyeron en él. ¿Estamos de acuerdo? Versículo 24. En el versículo 24 dice, mas el mismo Jesucristo, él mismo dice que aunque hayan creído, él no se fiaba de ellos. En otras palabras, no se iba con la finta. No se iba con la finta. Dice el versículo 24, porque él los conocía, o sea, Dios conocía o Dios conoce perfectamente el corazón del hombre. En otras palabras, solo Dios conoce la realidad que existe en el corazón de cada uno de los hombres. Porque creer en Él no era simplemente creer, sino que requería compromiso sincero, comprometido, total. Se necesita tener ese compromiso y tener una totalidad de la vida como discípulo de Jesús. Algo que no miraba en aquellos. En aquellos que decían, sí creo porque se levantó un muerto o porque cayó oro del cielo, sí creo, pero saliendo de la iglesia ya no creía. Se dejó apantallar. Pero sin embargo, vámonos más profundo. Muchos se preguntarán, bueno, sí, mi hermano, pero si mi nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo, ¿cuál es mi responsabilidad entonces? Ya lo pensaron, ya me les adelanté. Dios lo hizo desde antes de la fundación del mundo para que ninguno se pudiera jactar de su salvación. No es por lo que haces, sino que es por gracia. Pero ¿dónde está la responsabilidad del hombre? Veámoslo en el libro de los Romanos, capítulo 8, versículo 28. Romanos, capítulo 8, y vamos a comenzar a leer en el versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, conforme al propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, subrayen, a los que ¿qué? Antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Muy bien. Vamos a comenzar con la expresión a los que antes conoció, o sea, antes de la predestinación, ¿qué? No me va a decir ¿qué de qué? Antes de la predestinación, ¿qué? El preconocimiento de Dios. No se asusten, vamos a irnos por partes. Antes
es el preconocimiento de Dios. Esto es muy importantísimo que lo entendamos. Y no se refiere a la omnisciencia de Dios en el sentido de que Él supo o que Él sabía desde el eterno pasado quiénes habrían de venir a Cristo, sino que Dios conoce y sabe quiénes van a escoger seguirlo a Él. ¿Notaron la diferencia? Muy bien, se los voy a volver a repetir. Muy bien, vamos a repetirlo. Dios conoce, o pudiéramos decirlo de esta manera, que cuando se trata de la omnisciencia o el preconocimiento de Dios, en el sentido de que Él supo o sabía desde el pasado eterno quienes habrían de venir a Cristo. O sea, Dios conoce y sabe quiénes van a escoger seguirlo a Él, quiénes van a aceptar su gracia y quienes no van a aceptar su gracia desde antes de que nazcan, porque Dios todo lo conoce, así también como Cristo fue, de acuerdo a la Biblia, ordenado desde antes de la fundación del mundo. Dios sabe de antemano todas las cosas. Pongamos a Judas, por ejemplo. Judas, desde antes de la creación, ya existía Judas en la memoria de Dios. Después nació Judas. Y Dios sabía que él sería, de acuerdo a la Biblia, el hijo de perdición, porque en el Antiguo Testamento, en el Salmo 41:9 se habla de él de la misma manera que se habla de Judas en Juan capítulo 13, versículo 18. Apúntenlo. De la misma manera, el que come pan conmigo, van a encontrar en Salmo 41:9 y en Juan 13:18 esta expresión: el que come pan conmigo levantó contra mí su carcañal. Estamos hablando de una supuesta, o podríamos decirlo, de una traición futura de Judas. Y es un hecho innegable que Dios lo reveló desde el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento Dios reveló que Judas sería el traidor. Bien, nació Judas. Pasó todo lo que pasó, de acuerdo a la Biblia. Vendió a Jesús, se mató colgado y al morir se fue al infierno. Y en el juicio del gran trono blanco, allí va a aparecer Judas para dictársele sentencia. Pero Judas está preparado para defenderse. Y le va a decir: Señor, pero tú antes de que yo naciera me escogiste para que fuera el hijo de perdición. Y es ahí donde entra el equívoco del intelecto humano. Y la respuesta de Dios es: Judas, yo no te escogí para mal. Más bien yo ya sabía cuál era la decisión que tú ibas a tomar. Porque antes de la predestinación está ¿qué? El preconocimiento de Dios. Ahora, mi querido Judas, le dice Dios: si yo hubiera impedido que tú tomaras esa decisión, hubiera invalidado, hubiera barrido, hubiera pisoteado la característica más grande que Dios le ha dado a los seres humanos: el libre albedrío. Entonces Dios no manda a unos al infierno y a otros al cielo. Dios sabe quiénes van a ir al lugar
de acuerdo al que cada uno escoja voluntariamente. Dios no puede intervenir ni forzar a nadie, porque entonces no habría responsabilidad ni tampoco sería un juez justo. Como cuando yo estoy seguro que ustedes me van a entender mejor con esto, cuando como ustedes que ven a un hijo rebelde tremendo y le dices, mi hijo, mira, haz esto y lo otro, y ustedes le dan el consejo sabiendo que no lo van a obedecer. No me digan que no. O cuando a veces tratas con personas que estás tratando de ayudarle, de sacarlo de una situación y están, ya sabes que lo que le ofrezcas no va a aceptar. No lo va a aceptar. Entonces, antes de la predestinación está el preconocimiento de Dios. Dios sabe si tú te vas a salvar o no. Pero ¿cómo puedo saber si soy salvo? Recibiendo a Cristo. Y esto demuestra, al recibir a Jesús en mi vida, en mi corazón, eso demuestra que mi nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Por eso, Romanos capítulo 8, versículo 30, versículo que leíamos. Vamos a ponerlo nuevamente aquí y vamos a ¿cómo se dice? A desbarajustarlo o a deshojarlo de una manera muy sencilla. Aquí todos los tiempos de los verbos están en el pretérito, o sea, en el tiempo pasado. Vemos que la palabra conoció está en el pasado. A los que llamó también está en el pasado. A los que justificó también están en el pasado. A los que glorificó también están en el tiempo pasado. Todos los verbos aquí, todas las palabras están en el tiempo pasado. Todo esto ya fue completado antes de que tú y yo naciéramos. A Jeremías se le dijo, escuchen ustedes, fíjense bien la similitud que existe. A Jeremías Dios le dijo, desde el vientre de tu madre, desde que antes de que te formase en el vientre, te conocí. Y desde antes de que salieras de la matriz, te santifiqué. Y desde antes de que nacieras, te di por profeta a las naciones. Te conocí, te santifiqué, te di por profeta. Quiere decir que Dios ya conoce anticipadamente en su preconocimiento quiénes le van a servir y quiénes no le van a servir. Jeremías 1:5. Pero le voy a decir algo muy importante. Si eres hijo o hija de un cristiano, si estás dentro de la voluntad de Dios, si estás sirviendo a Jesús, tenemos la promesa que Cristo nos dijo, serán salvos tú y toda tu casa. Serán salvos tú y toda tu casa. O sea, en el nombre de Jesús, mis hijos están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y en esta mañana puedo decirles, tus hijos, si tú estás sirviendo a Dios de acuerdo a la promesa, Dios nos dice que Él va a salvar a todos aquellos que estén bajo nuestra descendencia. Y si se llegan a apartar, y pase lo que pase, y aunque se aparten después de haber tenido el conocimiento, Dios los va a agarrar de las orejas y los va a traer para atrás. Serás salvo tú y toda tu casa. Esa es la promesa que Dios nos ha dado. Confiamos en ella y creemos que Dios así va a ser. Por eso en esta mañana vamos a orar por nuestras familias. Y vamos a continuar la próxima semana. Pónganse de pie. Reclamamos y confiamos lo que la Biblia nos